Hola, ¿qué tal? En esta clase vamos a trabajar acerca de la matriz de riesgos para la gestión y elaboración de proyectos. Primero vamos a definir qué es una matriz de riesgos. Bueno, esta herramienta que es utilizada para la gestión de proyectos realmente es útil para poder identificar todos aquellos riesgos que pueden suceder dentro de nuestro proyecto que nosotros hemos delimitado previamente con un objetivo. Pero, ¿qué es el riesgo? Ahora, vamos a definir el riesgo como un evento o eventos que son previstos o imprevistos que además nos pueden afectar el logro de nuestros objetivos y cambiar el alcance de nuestro proyecto y prácticamente hacer que desaparezca. Ahora bien, con esta herramienta lo que podemos hacer es identificar esos riesgos y poderlos catalogar de acuerdo a determinada clasificación para nosotros poder tomar decisiones sobre ellos. Y antes necesitamos hacer 4 acciones básicas para poder determinar nuestra matriz de riesgo. La primera sería tener a la mano nuestra estructura de la división de trabajo que previamente ya hemos trabajado y después de cada una de las actividades que aparecen en la EDT, tenemos que identificar los riesgos de cada una de las actividades en caso de que sea necesario y sea posible. Ahora, después de que tenemos eso, necesitamos evaluar las probabilidades de que esos riesgos ocurran. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues obviamente utilizando la matriz de riesgos. Y finalmente, también necesitamos determinar y mencionar qué acciones de respuesta a esos riesgos son los que nosotros tendríamos como líderes de proyectos. Bueno, esto que aparece aquí no es más que la matriz que ya está lista y si se fijan tiene dos etapas. La primera la de la frecuencia que aparece del lado izquierdo de la pantalla y la otra parte es la de impacto que aparece en la parte inferior. Entonces, dentro de esta matriz, lo que vamos a hacer primero es la frecuencia de ocurrencia de ese riesgo que nosotros hemos identificado, que puede ir desde frecuente hasta improbable, y después vamos a clasificar ese mismo riesgo en cuestión del impacto en caso de que sucediera, ¿no? Ese impacto puede ir desde insignificante hasta catastrófico. Entonces, nosotros vamos a utilizar estos cuadrantes para poder determinar qué riesgos son los que estamos evaluando y después saber qué es lo que vamos a hacer con ellos. Veamos un ejemplo. Imaginemos que para una estructura de la división del trabajo dada, tenemos estos riesgos. Tenemos en el riesgo 1 que la estimación presupuestal no corresponde con lo logrado. Riesgo 2, la duración de las actividades sobrepasan el plazo previsto. 3, el proyecto enfrenta riesgos relacionados con la población. Y 4, hay aspectos legales que dificultan la conclusión de la actividad. Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar cada uno de estos riesgos dentro de la matriz. Imaginemos que ya lo logramos y lo hicimos de la siguiente manera. Es decir, el riesgo 1 quedó clasificado con una frecuencia posible, pero el impacto insignificante. Entonces fue colocado en este cuadrante verde. Y para el riesgo 2 quedó con una frecuencia posible y el impacto moderado. Pero fíjense qué pasa con el riesgo número 3. La frecuencia es ocasional y en caso de llegar a suceder, el impacto sería catastrófico. Entonces eso lo podemos poner en el cuadrante rojo. Ahora, si nosotros trasladamos estos riesgos a las posibles cuadrantes donde están, entonces tenemos que para el riesgo 1, que era el de la estimación presupuestal, aquí visualmente podemos evaluar que es de ocurrencia posible, pero el impacto sería insignificante. Y por ejemplo, para aspectos legales, la ocurrencia sería probable, pero el impacto menor. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta ya visualmente estas opciones, lo que podríamos hacer es, ahora sí, ir a las respuestas básicas de la gestión de los riesgos. Esas respuestas básicas de la gestión de riesgos, pues al menos las podemos clasificar en 4, que sería aceptar el riesgo, transferirlo a un tercero, mitigarlo, nosotros mismos lo podemos reducir y tratar de evitarlo a toda costa. Ahora, gráficamente y de manera teórica, ¿cómo podríamos tomar esas respuestas ante los riesgos que nosotros podamos determinar? Pues serían de la siguiente manera. Entonces, tendríamos que, para los cuadrantes que aparecen en verde, lo que recomienda la teoría es que podamos aceptar el riesgo, mientras que todo lo que aparece en rojo lo tendríamos que evitar.
Y los cuadrantes naranjas y amarillos es donde podríamos mitigar o transferir ese riesgo hacia otras personas.